representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 9 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos de los titulares, de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunos, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Skype. La Unión Europea, ayer hubo una cadena de reacciones sobre los acuerdos parciales suscritos en México entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. La Unión Europea expresó su apoyo a los acuerdos en México para abordar la crisis humanitaria. Varios presidentes de comisiones de asuntos exteriores de parlamentos, incluyendo los Estados Unidos, se pronunciaron ayer pidiendo otra vez, en principio, buena fe al régimen de Nicolás Maduro y otra vez poner sobre la mesa las elecciones, la celebración de elecciones libres y transparentes, parlamentarias y presidenciales en Venezuela. De hecho, el senador Bob Menéndez decía: el régimen de Maduro tiene que emprender este proceso de buena fe para revertir la crisis política, humanitaria y económica que ha creado. El sufrimiento se debe acabar y la gobernanza democrática y respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos deben ser restaurados. Rusia hacía lo propio y expresaba su interés de que continuaran el trabajo fructífero en torno a estos diálogos. Sobre el tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, ayer la prensa en Cabo Verde daba por hecho que Alex Saab va a ser extraditado a los Estados Unidos después de la decisión del Tribunal Constitucional, un documento de casi 200 páginas donde los magistrados responden a los recursos que había interpuesto la defensa de este empresario colombiano que terminó como agente venezolano, y de esto vamos a hablar ampliamente con Roberto Denis. Hemos leído abundante material acerca de la historia de este ciudadano que francamente cuesta entender cómo llegó a tener tanto poder y amasar una fortuna de más de $1.000 millones. Según alguna información que hemos revisado, él llegó prácticamente en situación de quiebra a nuestro país, tratando de cobrar una deuda que le tenía el régimen venezolano de $30 millones, con la ayuda de la ex senadora Piedad Córdoba, senadora colombiana. Bueno, a partir de ese momento, de esas gestiones en Venezuela, de alguna manera se transformó en esta pieza clave para conocer la forma de financiamiento que ha creado el régimen venezolano, y probablemente por eso el nerviosismo. Roberto Denis lo tenemos vía Sky, él es periodista de Armando.info, creo que es una de las personas que mejor conoce este caso. Y Roberto me corregirá, creo que fue el primer periodista que sacó a la luz este entramado hace años. Lamentablemente hoy se encuentra en el exilio. Roberto, 1.000.000 de gracias por atendernos tan tempranito. Buenos días. Hola, buen día, María Ale, un gusto. Pues mucho interés de conocer tu primera reacción acerca de lo que ha ocurrido con este caso de Alex Saab, que aparentemente llega a su final, al menos en Cabo Verde. Tú decías en una entrevista, y quisiera iniciar por allí, que crees que hay mucho nerviosismo en el entorno del chavismo, del oficialismo, por la posible extradición de este ciudadano a los Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, definitivamente yo creo, Mariale, que en efecto, digamos, toda esta reacción que ha habido del chavismo
prácticamente desde el minuto 1 de la detención de Alex Saab. Solo se justifica, digamos, desde el punto de vista del nerviosismo o de unas ganas muy grandes de querer ocultar realmente lo que este señor Alex Saab ha manejado en Venezuela, el poder que llegó a acumular y a tener mientras el país entraba a una de sus peores crisis financieras, si no la peor que ha tenido en su historia. Bueno, este señor, digamos, tenía digamos, vivía el caso contrario. Lo hemos hablado otras veces, Alex Saab, desde que llega a Venezuela, él llega a Venezuela, su primer gran contrato en Venezuela es en el año 2011 con la empresa Fondo Global de Construcción, que era para un contrato para la construcción de viviendas prefabricadas, pero después con Maduro la presidencia desde abril de 2013, es donde rápidamente le cambia su suerte, empieza a obtener contratos de toda índole, ya no solo era el tema de las casas, empieza otras obras públicas como los gimnasios verticales, se benefició del tema del control cambiario y las divisas preferenciales en su momento, llegó a tener un contrato para una inversión petrolera con una empresa llamada Trenaco de 4.500 millones de dólares, y después lo que ya es más sabido y que es más conocido, y nosotros lo hemos trabajado muchísimo en Armando Info desde el año 2016, que es, digamos, esta participación de él como el gran proveedor de los CLAP. Y después, bueno, el tema del petróleo, el tema del oro, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que debe haber mucho nerviosismo con la decisión, con lo que ha venido pasando en el proceso judicial en Cabo Verde, porque, a ver, si finalmente Alex Saab termina en los Estados Unidos enfrentando un juicio, o incluso si llega algún tipo de acuerdo con las autoridades, yo creo que esa es la posibilidad de que se sepan los detalles de muchas de estas cosas. Recordemos, Mariale, que cuando él es incluido en la lista de la OFAC a mediados de 2019, que casi en simultáneo sale también la acusación del Tribunal de Florida por la cual al final termina detenido. En ese comunicado del Departamento del Tesoro había un nivel de detalle que yo por lo menos no he visto en otros casos venezolanos de que han terminado en la lista de la OFAC. Allí se hablaba, por ejemplo, de la relación de él con los chamos. ¿Quiénes son los chamos? Los chamos son los hijos de Cilia Flores y sobrinos de Cilia Flores, por ejemplo. Se hablaba del pago de sobornos a funcionarios con pagos de coimas para obtener contratos. Entonces yo creo que evidentemente tiene que haber nerviosismo, porque todo esto, digamos, puede conocerse al detalle si él finalmente tiene que enfrentar la justicia en los Estados Unidos, porque lo que está muy claro es que en Venezuela no lo íbamos a saber. En Venezuela, con un sistema judicial cooptado por el chavismo, es imposible. O sea, el fiscal que debería investigar si cómo es posible que este señor, siendo contratista del Estado, un empresario colombiano, con unos antecedentes, por cierto, que nada tenían que ver con los negocios que después le ha dado Maduro en Venezuela, bueno, cómo es que lo hacen enviado especial primero, y por qué es que después Maduro dice que lo nombra embajador ante la Unión Africana, embajador de Venezuela ante la Unión Africana, 6 meses después de su detención. O sea, como mínimo son unos hechos que deben despertar la alarma para investigarlo, y obviamente eso no está ocurriendo en Venezuela. Ahora, a propósito de lo que tú mencionas, las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, bueno, cuando se publicó esa información en su momento, que tiene que ver, por cierto, con sanciones contra el entorno de Alex Saab, se mencionaba a sus familiares más cercanos, incluso al hijo de uno de sus socios históricos, si me permites, al menos en este entramado, que es Álvaro Pulido. Yo te pediría un comentario sobre este tema, porque algunos periodistas han dicho que una de las situaciones que más preocupa, o preocuparía, mejor dicho, a este empresario colombiano, además agente venezolano, es las consecuencias
que el proceso en su contra podría tener para su entorno más cercano, incluyendo a sus hijos. ¿Qué puedes decirnos, Roberto? Sí, dos cosas ahí, Mariale. A ver, la información que yo tengo es que entiendo que el entorno familiar, digamos, cercano de Alex Saab no está en Venezuela, ya habría salido de Venezuela. Ocurre que cuando él fue detenido en junio del año pasado, parte de la familia estaba en Venezuela, e incluso su esposa, digamos su actual esposa, con la que tiene dos hijos muy pequeños también, pero al parecer ellos se encontrarían en Rusia. Pero lo que sí es cierto es que, en efecto, como bien dices, cuando Alex Saab es incluido en la lista de la OFAC, allí aparece más gente, aparece su socio permanente, que es el señor Álvaro Pulido Vargas, como bien decía, que es, digamos, la figura que se repite en todos y cada uno de estas estructuras empresariales opacas que han creado alrededor del mundo. Pero estaba también el hijo del Chadi, por ejemplo, Chadi Naim Saab, aparece como director en la empresa, el Group Grand Limited, que es una de las digamos, las empresas que ha estado en el ojo del huracán, que es la registrada en Hong Kong y con la que Alex Saab y Álvaro Pulido empezaron el negocio de los clubs. Entonces, claro, mucha gente de la que fue incluida allí aparece porque, bueno, está en el directorio de empresas, puede ser que a veces intercambien el rol de socio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la investigación que tiene Alex Saab en Colombia, que yo siempre lo digo, digamos, una investigación que en principio sus negocios no tocan directamente con Venezuela, pero es que le han descubierto también en Colombia otro tipo de operaciones como exportaciones ficticias, importaciones ficticias, evasión de impuestos, etcétera. Pero ocurre lo mismo, que ahí había una estructura familiar en muchas de estas empresas y los familiares también, digamos, forman parte de la investigación de las autoridades. Sobre la información que podría aportar Alex Saab a las autoridades norteamericanas, a él se le investiga en este caso concreto por lavado de dinero inicialmente, presunto lavado de activos. En un caso, por cierto, donde está involucrado un profesor universitario norteamericano, Bruce Bagley, y entiendo que está muy bien documentada esta situación. Yo te pediría un comentario, Roberto, porque la verdad es que es impactante, digamos, la preocupación que existe en el chavismo, pero también entre los socios. Me refiero, por ejemplo, a Rusia, que reaccionó recientemente hablando del impacto negativo de la entrega de este señor a los Estados Unidos, o Irán, calificándolo de prisionero de guerra. Yo te pediría un comentario. ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, primero empiezo por esto último. Sí, a mí también me resultó, digamos, increíble cómo, digamos, ya en este último par de semanas, cuando se sabía, digamos, que ya era inminente la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, digamos, entraron otros actores en juego como para hacer presión contra, digamos, las instituciones de Cabo Verde. Y exacto, aparece la Cancillería rusa y aparece la Cancillería de Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Y yo califico eso como de increíble, no solo por el intento de ejercer presión, sino, es decir, ¿qué tiene que ver Rusia en el asunto? ¿Qué tiene que ver Irán en el asunto? Y sobre todo defendiendo la tesis de la supuesta condición de diplomático del señor Alex Saab, ¿no? Y creo que esa es otra pista, otro indicio que nos ayuda, digamos, a arrimarle a esta tesis del nerviosismo, porque ¿por qué Rusia se tiene que meter en ese asunto o por qué Irán se tiene que meter? Y bueno, Alex Saab en los últimos tiempos se había convertido como en la bisagra del régimen de Nicolás Maduro, justamente también para negocios, digamos, con estos países. Y seguramente son operaciones que a lo mejor estos países tampoco quieren que se conozcan, ¿no? La naturaleza de esas operaciones, ¿no? Y con respecto a lo otro, a ver, Alex Saab tiene una acusación por lavado de activos, entre otros posibles delitos, que se remonta a mediados de 2019,
Esa acusación la realiza un tribunal de Florida y está muy relacionada con el primero de sus negocios que tuvo en Venezuela, que es el de Fondo Global de Construcción, el de las casas prefabricadas y otras obras. Exacto, la acusación es de un posible lavado activo de 350 millones de dólares, pero mi percepción es que yo pensaría que las autoridades de Estados Unidos, y me refiero ya a la parte judicial, las fiscales deben de tener mucha más información de otros negocios y de otras operaciones de los negocios de Alex Saab y la naturaleza opaca, por decirlo menos, de estos negocios, porque está el caso que bien mencionas tú del profesor Bruce Bailey. El caso del profesor Bruce Bailey, ahí habría que esperar que termine, digamos, todas las investigaciones, y por eso digo, si él finalmente termina en un tribunal, porque para mí está relacionado no tanto a esa operación, digamos, a las operaciones relacionadas con Fondo Global de Construcción, sino operaciones más recientes de dinero que se está obteniendo por el negocio de los CLAP. Y como bien decías, este señor ya se declara en los Estados Unidos, él se declaró culpable, a él lo acusaban por intentar, creo que era un lavado de activos de alrededor de 3 millones, me parece 3 millones de dólares, porque estaba recibiendo dinero de unas cuentas de una empresa que estaba registrada en los Emiratos Árabes Unidos, y por eso yo creo que está más relacionado al tema de los CLAP, porque en algún momento Alex Saab, cuando empieza a estar, digamos, a hacerse muy público que él era uno de los grandes consentidos de Maduro en este negocio, empezó a mover, digamos, la estructura financiera con la que manejaba ese negocio de los CLAP desde Hong Kong y otros países hasta Emiratos Árabes Unidos. Roberto, tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo te ruego que permanezcas unos minutos más. La pregunta que yo te haría es cómo este ciudadano, insistimos, que llegó en situación, según algunos documentos que hemos revisado, prácticamente de quiebra a Venezuela, intentando cobrar una deuda que le tenían, se transforma en el superministro del régimen venezolano y consigue amasar supuestamente una fortuna de más de $1.000 millones. Yo te ruego permanezca unos minutos más. Regreso, si me permites, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. De acuerdo. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del caso de Alex Saab, que aparentemente ha llegado a su fin, al menos en Cabo Verde. El Tribunal Constitucional ha abierto la posibilidad para su extradición a los Estados Unidos, que podría ocurrir muy pronto. Ya Roberto nos aclarará cuánto tiempo puede pasar, pero yo les hago una inquietud a nuestro invitado Roberto Denis, periodista venezolano de Armando.info, quien es uno de los que mejor conoce este caso. Les hago una inquietud acerca de, digamos, la trayectoria de este empresario barranquillero
que, Roberto, entendemos llega en situación de quiebra, tú nos dirás si es cierto o no, a nuestro país, tratando de cobrar una deuda de la mano de la ex senadora Piedad Córdoba, y con los años se transforma en el superministro del régimen de Nicolás Maduro, quien, según ha trascendido, lo ha ayudado a evadir las sanciones de los Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, así es. Remontarse al origen de los negocios de Alex Saab en Colombia es revelador en un doble sentido, digamos. Una, porque se comprueba eso que estás diciendo, ¿no? Este señor Alex Saab, ninguno de los negocios que él tenía en Colombia tenían que ver ni con el sector de alimentos, ni con el sector de la construcción, ni con el sector del petróleo, que por ejemplo son negocios que años después Maduro le termina dando en Venezuela como una especie de ministro plenipotenciario que se convirtió este señor Alex Saab, ¿no? Básicamente eran negocios familiares que estaban en Barranquilla, de donde es Alex Saab y toda su familia. Tenían que ver con el área textil, importación y venta de distintos tipos de textiles, uniformes, ese tipo, digamos, de rubro y de operación comercial. Es decir, nada tiene que ver con lo que luego él termina obteniendo en Venezuela. Pero además, las escalas de ese negocio tampoco se parecen a las que él maneja en Colombia, en Venezuela. Para que tengamos una idea, la acusación de la Fiscalía colombiana por esas operaciones de algunas de esas empresas en Colombia habla alrededor de unos activos involucrados por 30.000 millones de pesos. O sea, 30.000 millones de pesos son números más, números menos, alrededor de 10 millones de dólares. Bueno, aquí estamos hablando que este señor, solo uno de los contratos por los CLAP en Venezuela que yo llegué a ver es de 340 millones de dólares. Después hubo otro de 400 y tantos millones de dólares. O sea, lo que quiero decir es que es revelador porque, bueno, uno se da cuenta que nada de lo que consiguió después, él tenía experiencia en eso, y que la escala que él tenía de negocios en Barranquilla tampoco, digamos, se asemeja ni remotamente a lo que él consigue en Venezuela. Y es ciertamente, ahí es cuando él entra, llega a Venezuela, distintas fuentes desde hace mucho tiempo, incluso más recientemente el periodista Gerardo Reyes lo ha documentado en un libro de la relación y la cercanía de Alex Saab y Piedad Córdoba, por cierto, una relación que ambos en su momento reconocían. Ahora la ex senadora Piedad Córdoba, después de la detención de Alex Saab, ha tratado de desligarse de eso, pero ambos habían manifestado públicamente que son amigos personales, y ella es quien realmente le abre la puerta del poder político en Venezuela. Recordemos que la ex senadora Piedad Córdoba ha sido siempre una gran aliada de la revolución. Maduro fue durante muchos años canciller de Chávez. Y ahí hubo una conexión y así es que entra el señor Alex Saab a los negocios en Venezuela, relacionada, por cierto, con unos pagos de Cadivi que no terminaban de salir. Recordemos aquellas demoras que se generaban en Cadivi para liquidar las divisas. Y así es como entra, ¿no? Como si Piedad Córdoba fuera quien le iba a ayudar en esas gestiones. Y bueno, ya vemos en lo que se convirtió, pero además durante muchos años todos estos negocios, y ahí lo digo como periodista porque lo estuvimos documentando durante tiempo, bueno, el señor no aparecía, no daba la cara, negaba su relación en estos negocios, negaba conocer a Nicolás Maduro, y resulta que por arte de magia, un día después de la detención, bueno, nos dicen que el señor es enviado especial del gobierno de Maduro y que sí, que él estaba metido en los CLAP porque era casi que una especie de agente humanitario. Pero lo otro que es revelador, digamos, si uno va al origen de sus negocios en Colombia, es que desde ahí uno ve, y esto lo digo por la investigación que está siguiendo las autoridades colombianas de sus negocios, uno ve las irregularidades que cometía este señor en distintos negocios. Aquí, en Colombia, se lo investiga por, como dije, exportaciones ficticias, o sea, operaciones también para obtener beneficios a través de diferenciales cambiarios.
evasión de impuestos y otros delitos de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible que alguien con estos antecedentes, que nada tenía ninguna experiencia en la construcción de viviendas, en la construcción de obras públicas, en el manejo del negocio petrolero, ni en el manejo de importaciones masivas de alimentos, cómo es que este señor termina convirtiéndose en lo que se convirtió para Nicolás Maduro? Esa yo creo que es la gran pregunta aquí, por la que mucha gente está, como decíamos al comienzo, nerviosa, y que creo que si finalmente es extraditado, puede ser una de las preguntas que le consigamos respuesta. Pero además, Roberto, y creo que lo hablamos la última oportunidad, se trata de una persona investigada al menos en 5 países que se sepa: Ecuador, Colombia, México, Italia y los Estados Unidos. Yo te pediría un comentario. Es así. Yo creo que otras veces yo te lo hemos conversado, Mariale, porque yo soy de los que piensa y que incluso Estados Unidos llega tarde a la figura de Alex Saab. Me refiero al sistema judicial de los Estados Unidos, ¿no? Los negocios de Alex Saab, este negocio, por ejemplo, de Fondo Global de Construcción, el de la construcción de las casas prefabricadas, se investiga en su momento en la Fiscalía ecuatoriana entre los años 2013 y 2015, y era considerado para la Fiscalía ecuatoriana uno de los casos de lavado de dinero como más grandes que había, posibles casos de lavado de dinero más grandes que ha enfrentado la justicia ecuatoriana. ¿Y por qué la ecuatoriana? Porque en el esquema que ellos crean de esta empresa Fondo Global de Construcción, pese a que supuestamente el acuerdo de Fondo Global de Construcción era con una empresa italiana, una tecnología italiana para el tema de las casas prefabricadas, Ecuador era el país proveedor de los insumos, de los materiales de construcción. ¿Y por qué era Ecuador? Porque eso fundamentalmente era una operación para obtener el beneficio cambiario a través de la moneda, esta moneda de compensación que en su momento creó Chávez, llamada Sucre. Eso está documentado por la Fiscalía ecuatoriana. Es más, en su momento la Fiscalía ecuatoriana pide información a la Fiscalía venezolana, y en la Fiscalía venezolana se iniciaron investigaciones y se iniciaron, empezó un intercambio de información que, bueno, al final sabemos cómo está la justicia en Venezuela, terminó en nada, y que en Ecuador también se terminó cerrando, pero con muchas dudas de cómo se terminó cerrando, porque varios de los jueces involucrados en el caso finalmente terminaron acusados por prevaricación por el fiscal de Ecuador, que fue quien hizo la acusación contra la empresa. Pero como bien decías, después en octubre, por ejemplo, de 2018, la Procuraduría General de México, equivalente a lo que sería nuestra fiscalía, anuncia una investigación por la venta a Venezuela de alimentos con sobreprecios y de muy mala calidad, que extrañamente, cuando se anuncia, esa acusación tan grave y esa investigación, se dice que, bueno, que se había llegado a un acuerdo con las empresas para que pagaran una especie de multa, que ese dinero iba a ir a la ACNUR y a otros organismos como de cooperación internacional, algo que causó también mucha extrañeza en el estamento, judicial mexicano. Pero Alex Saab también se investiga, como bien decías, en Italia. A finales de 2019, su actual esposa, que es de origen italiano, y otros allegados, otros familiares, terminan involucrados en una investigación por posible lavado de dinero nuevamente en Italia, porque se estaban comprando activos, bienes inmuebles, justamente con dinero que provenía de los negocios que estaba teniendo Alex Saab en Venezuela. Pero yo tengo conocimiento de que en el Principado de Liechtenstein hay una investigación también por lo mismo, sospechas de lavado de dinero, porque bueno, ese era otro de los canales por donde se movía muchísimo dinero de estos negocios. Y bueno, finalmente, después casi que es que aparece la acusación formal en los Estados Unidos. Por eso yo digo que yo siento que llegó tarde un poco la justicia de los Estados Unidos en este caso,
Pero exacto, aquí lo relevante es, bueno, cómo alguien con estos antecedentes, como alguien con estas sospechas, que incluso la justicia venezolana, como decía antes, debió conocer en algún momento. Es más, en Cadivi reposan, en lo que era Cadivi, la Comisión de Divisas que administraba durante tantos años el control de cambio, hay informes que se levantaban, digamos, sobre lo sospechoso que era la operación de adquisición de divisas de Fondo Global de Construcción para el tema de las casas. Entonces, ¿cómo es que alguien con este historial, con estos antecedentes, termina teniendo todo este poder y termina jugando el rol que ha terminado jugando en la economía venezolana? Es inexplicable. Quien puede responder esto seguramente no lo va a hacer porque hasta ahora no lo ha hecho, que es el señor Nicolás Maduro. Pero si todavía le agregamos algo, el socio de Alex Saab, Álvaro Pulido, de quien hablábamos antes y que intercambia roles de socio en distintos de los negocios, bueno, es un señor que tiene antecedentes por narcotráfico en Colombia. De hecho, Álvaro Pulido Vargas no es su nombre realmente. Su nombre original es Germán Rubio. Él, por algunas licencias que tiene el marco jurídico colombiano, en algún momento se cambia la identidad, en un caso complejísimo y muy extraño también, que también lo ha documentado el periodista colombiano Gerardo Reyes, se cambia la identidad a esta de Álvaro Pulido Vargas. Entonces, ¿cómo alguien con estos antecedentes, con todas estas, por decirlo menos, sospechas, termina teniendo el poder que ha tenido en Venezuela? ¿Y por qué Maduro dice que es su enviado especial y después de detenido lo nombra hasta embajador supuestamente venezolano ante la Unión Africana? Esas son las grandes preguntas de este caso. Perdón que te interrumpa, con relación a este tema de Álvaro Pulido, Gerardo Reyes ha dicho que Alex Saab se reunió con la DEA en un momento, pensó en entregarse para dar explicaciones y él advertía que probablemente esas conversaciones con la agencia antidrogas norteamericana respondían justamente a los antecedentes de Álvaro Pulido. ¿Qué información manejas tú sobre este tema? Sí, eso es factible porque desde hace muchos años, pese a que él lo negaba y abogados de Alex Saab y de Álvaro Pulido lo negaban, incluso antes de que saliera la acusación formal de los Estados Unidos, corría la versión de que organismos como la DEA, agencias como la DEA, estaban investigando tanto a Álvaro Pulido como al señor Alex Saab. Como digo, es muy factible. Yo tuve conocimiento en algún momento de que antes de que saliera la acusación, pero sobre todo antes de que saliera el nombramiento de Alex Saab y Álvaro Pulido en la lista de la OFAC a mediados de 2019, ellos recibieron mensajes y tuvieron la posibilidad de ver si intentaban colaborar con la justicia norteamericana, porque desde hace ya tiempo atrás sabían que los estaban investigando, pero por distintos motivos eso al final no terminó ocurriendo y bueno, ya llegó, digamos, todo lo que sabemos, ¿no? Pero sí, hay versiones de que, y como bien decías, una es la del periodista Gerardo Reyes, que apuntan a eso, apuntan a que la DEA desde hace tiempo también estaba detrás de ambos, tanto de Alex Saab como de Álvaro Pulido. Dos inquietudes más, Roberto. Una, siempre se ha identificado a Alex Saab como supuesto testaferro del régimen venezolano. ¿Sobre esto hay algún tipo de prueba, según la información que tú manejas? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuánto tiempo podría tomar su extradición a los Estados Unidos después de esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde? Te escuchamos. Sí, a ver, esa etiqueta del posible testaferro de Nicolás Maduro surge, recordarás, Mariale, con una declaración de Luis Ortega Díaz. Ya estaba fuera de Venezuela, ella ya había salido, era alrededor de agosto de 2017, si la memoria no me falla, en agosto, septiembre de 2017, en la que ella, empezó a revelar cosas, a revelar información, estaba, me acuerdo, manejando información del caso Odebrecht, y ella dice que esta empresa, una de estas empresas relacionadas en el negocio de los Club Group Grand Limited, que es la registrada en Hong Kong,
que compraba los alimentos en México y después los mandaba a Venezuela, estaba, digamos, en papeles o en la práctica dirigida por Alex Saab y Álvaro Pulido, pero que en el fondo esa empresa era de Nicolás Maduro, ¿no? Esto viene de ahí, digamos, esa etiqueta que se le ha puesto, ¿no? Para nosotros también fue curioso eso, porque nosotros, antes de esa acusación de la fiscal Luisa Ortega Díaz, nosotros en abril de ese año 2017 ya habíamos documentado quién estaba detrás de la empresa, al menos en papeles, que era el señor Alex Saab, y recordamos toda su historia, que estaba en el negocio de los claves. Es decir, nosotros pusimos eso como en la palestra, y después vino esta acusación que evidentemente es gravísima, y de ahí sale. Creo que es importante dejarlo. Y obviamente, digamos, llegar al fondo de una acusación como esa y probarlo, se requiere muchísima información, se requieren datos y se requieren, digamos, sobre todo información financiera de dónde se guarda el dinero y ver si realmente, digamos, puede cumplir ese rol. Pero ahí creo que es bueno relacionar nuevamente esa afirmación de Luis Ortega con el comunicado de la OFAC, donde revelan una cercanía muy, muy clara del señor Alex Saab con el entorno familiar de Nicolás Maduro. Es decir, son dos grandes indicios, pero evidentemente hasta que esto no esté, digamos, tratándose ante un juez con información, con pruebas, digamos, será difícil todavía tenerlo, digamos, de forma más clara, más lúcida. Y ¿podría llegar este ciudadano a los Estados Unidos luego de la decisión de Cabo Verde, Roberto? A ver, la decisión del Tribunal Constitucional que conocimos esta semana, del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, ¿qué es lo que significa en pocas palabras? Porque, bueno, esto se ha hecho tan complejo que evidentemente confunde, y hasta uno como periodista se ha hecho muy difícil seguir la historia. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde en esa sentencia respondió a toda una solicitud y a unos recursos de inconstitucionalidad que presentaron los abogados de Alex Saab en Cabo Verde contra todo lo que ha sido el proceso de él desde que fue detenido. La sentencia lo que viene a decir es que no hay, digamos, ninguna inconstitucionalidad, que todos los pasos se han cumplido debidamente. Y al decir eso, está ratificando entonces las decisiones que tribunales previos o inferiores han tomado, que han dicho, tanto el Tribunal de Relaciones de Barlavento como el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde, que sí, que hay méritos para la extradición de Alex Saab. A partir de ese momento, a partir de que eso se hizo público, la decisión de la extradición está, digamos, ya no se puede debatir, no se puede revertir, porque esa sentencia, incluso el Tribunal Constitucional, no es una sentencia apelable. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde se llega allí porque es la más alta instancia judicial de Cabo Verde. Entonces, a partir de ahora lo que empiezan a correr son son días en los que podríamos calificar de que hay que ejecutar la decisión de la extradición y tienen que ver mucho con lo administrativo. Poner un plazo, por lo que yo he indagado ya en Cabo Verde, es difícil porque todavía hay que cumplir algunas cosas, no desde el punto de vista de apelaciones o no, sino que, bueno, ahora un tribunal tiene que pedir la ejecución de la extradición. Una vez que eso se pida, la ministra de Justicia de Cabo Verde es quien tiene que, digamos, firmar y autorizar la extradición final de Alex Saab a Cabo Verde, y para eso tiene que coordinar con el país solicitante, que en este caso es Estados Unidos. Yo pensaría que es cuestión de unos días todavía, pero como digo, esa decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde hace imposible que, al menos desde el punto de vista legal, se pueda revertir el futuro de Alex Saab. Roberto Denis, gracias. Además por madrugar con nosotros, por atendernos tan tempranito. Periodista de investigación del portal armando.info, compartiendo información valiosa sobre este caso de Alex Saab. Insisto, empresario colombiano, agente o enviado especial venezolano, quien estaría a punto de ser entregado finalmente a las autoridades norteamericanas si no pasa nada distinto. Gracias, Roberto. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este caso que tanto interés ha generado no solo en nuestro país, yo les diría que en el mundo, porque ha provocado la reacción de países como Rusia, como Irán, protestando abiertamente la entrega de este ciudadano Alex Saab a los Estados Unidos. Javier Ignacio Mayor, que es periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del portal web crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, un placer y un saludo a todos los que escuchan a esta hora. Pues iniciaría conversación a partir de la última reflexión que compartíamos con Roberto Denis hace algunos minutos. La pregunta que tenía es, ¿estamos ante el final del capítulo del caso de Alex Saab en Cabo Verde y la posible extradición, inminente extradición de este ciudadano a los Estados Unidos? ¿Qué opinas tú? Bienvenido, te escuchamos. Sí, todo indica que lo que resta del proceso relacionado con la extradición de Alex Saab en Cabo Verde es una cuestión que los abogados podrían llamar de mero trámite. Sin embargo, esos trámites deben ser cumplidos, mucho más cuando vemos que en Cabo Verde se han preocupado por llenar los extremos legales y también de apariencia en cuanto a este caso. Es decir, el Estado caboverdiano desde un principio tuvo una noción bastante cercana, bastante próxima sobre la importancia de Alex Saab, y en función de eso ha actuado con mucha cautela. Y eso en parte ha sido uno de los factores que ha contribuido a retardar este proceso más de lo debido y de lo previsto en la legislación de Cabo Verde relacionada con el tema de la extradición. ¿Qué falta? De acuerdo con la consulta que hemos efectuado, es necesario que el Tribunal Supremo, es decir, ya no el Tribunal Constitucional que se pronunció esta semana, sino el Tribunal Supremo de Cabo Verde, ordene la ejecución de la extradición, es decir, el acto del traslado. A partir de ese momento, corre un lapso de 20 días continuos para que Estados Unidos lleve a cabo este proceso. Y bueno,
medio de eso se pueden presentar incidencias, pero no relacionadas con apelaciones, porque ya la decisión emitida por el Tribunal Constitucional, que es el que se pronunció esta semana, esa decisión es inapelable, porque de hecho era un pronunciamiento basado en una apelación previa de los defensores de Saab sobre 11 cuestiones que ellos estaban planteando. Entonces ya no hay apelación. El tribunal rechazó todos los alegatos del equipo de defensa de Alex Saab, encabezado por el abogado José Manuel Pinto y por el asesor Baltasar Garzón. Y entonces ya lo que corre es, digamos, tiempo en contra. ¿Qué puede suceder, María Alejandra? Bueno, lo que hemos, digamos, avanzado, lo que hemos señalado en torno a la posibilidad de que ya ahora sí se avance en una negociación firme entre los abogados de Alex Saab y la Fiscalía estadounidense a los efectos de tratar una reducción de pena. Algo que es importante siempre rescatarlo y además informarlo en términos pedagógicos, porque los abogados de Alex Saab han señalado en varias oportunidades que él corre peligro de muerte en Estados Unidos, por una parte, y por la otra, que era posible que le implantaran o le impusieran cadena perpetua, es decir, que él pasara el resto de su vida tras las rejas. Bueno, ni una cosa ni la otra. En primer lugar, porque en el proceso de extradición está muy claro por la legislación de Cabo Verde y por la experiencia, digamos, relacionada con procesos de extradición a Estados Unidos, que Estados Unidos cede y se compromete en no aplicar penas infamantes ni pena de muerte en, digamos, aquellas personas que fueran extraditadas desde jurisdicciones que no contemplen esas penas, la pena de muerte en específico. Cabo Verde no tiene pena de muerte, entonces no la puede aplicar Estados Unidos. Esa es una condición para la extradición de Alex Saab. La otra es que Estados Unidos no podrá imponer una pena superior a la máxima establecida en la legislación de Cabo Verde, que es de 35 años de prisión. Como tú sabes, en Estados Unidos se aplica un sistema de penas acumulativas. Entonces, como Alex Saab tiene 6 o 7 delitos imputados, casi todos relacionados con el tema de los sobornos y el lavado de dinero procedente de esos sobornos al gobierno venezolano, entonces él podría tener una pena de 70 o 80 años de prisión. Eso se establece, digamos, por el máximo fijado para cada uno de los delitos imputados. Pero eso no va a poder ser tampoco, porque una condición impuesta por el Estado caboverdiano para enviar a Alex Saab a Estados Unidos es que nunca le podrán imponer una pena superior a los 35 años de prisión. Entonces tenemos esas dos cuestiones. Desde luego, a partir de allí se inicia la conversación, ¿no? Porque Alex Saab tampoco quiere pasar 35 años tras las rejas, eso es mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza el señor a acercarse para ver si de alguna manera él puede suministrar información. Él es un empresario, él es un negociante, y en eso estará, a pesar de la amenaza enviada, una amenaza solapada, pero amenaza al fin, enviada por el gobierno venezolano en una carta en la que indica que la divulgación de cualquier información sobre las actividades de Alex Saab relacionadas con el gobierno venezolano podría implicar un delito. Entonces es por eso que Alex Saab se ha llevado a toda su gente, se la ha llevado hasta Rusia, se la llevó para otros lados, ¿no? Digamos, donde Venezuela no pudiera ponerle mano. Entonces, bueno, ese es el estado de las cosas en este momento. Corre el tiempo y corre en contra de Alex Saab y corre a favor de la justicia estadounidense. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, Javier Ignacio, porque este ciudadano está a punto de cumplir 50 años
Él nació en el 71, según una cédula que ha publicado la prensa colombiana. Es decir, que si a él lo acusan por 30 años, es decir, lo sentencian a 30 años, saldría de prisión probablemente con 80 años. Y él seguramente, y estamos especulando, estará sacando sus cuentas. Si finalmente lo entregan a Estados Unidos, se inicia proceso en su contra. Ahora, yo te preguntaría, a ver, Ignacio, porque, y lo hemos hablado contigo en otras oportunidades, el periodista Gerardo Reyes confirmó en una entrevista con medios de comunicación colombianos que Alex Saab se reunió en un momento determinado con la DEA y pensó en entregarse para dar explicaciones. Uno de sus socios tiene antecedentes vinculados al tráfico ilegal de drogas, Álvaro Pulido. Yo te pediría un comentario sobre este tema específico. A él lo están solicitando por lado de dinero, por otro caso. Pero él ya ha, según el periodista Gerardo Reyes, sostenido encuentros con agentes de la Agencia Antidrogas norteamericana. ¿Qué puedes decirnos? Sí, además no hay motivo para dudar de lo dicho por el colega Gerardo Reyes, que además es un periodista aquilatado. Y es además algo lógico, ¿eh? Porque, como te digo, ya Alex Saab no está en posición de negarse, es decir, cualquier negativa que él envíe en este momento a las autoridades estadounidenses obra en su contra. Obviamente que todavía tiene tiempo, ¿no? Faltan 20 días aquí, quizá otros 10 más, porque ahí está el trámite relacionado con el proceso ya en el Tribunal Supremo de Cabo Verde. En fin, pasará un mes, pasarán 2 meses, pero tarde o temprano él va a tener que plantar cara allá. Será presentado, ya dejará de ser fugitivo y podrá accionar en los tribunales y también sentarse a discutir su futuro con los fiscales que están avanzando en este caso. Ojo, en esto ha participado en esta investigación, han participado 3 cuerpos, de acuerdo con la documentación que está insertada en el expediente en Estados Unidos. Hay 3 cuerpos. 1, el Buró Federal de Investigaciones. 2, el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security. Y 3, la Agencia Antidrogas, que es la DEA. Entonces, bueno, quizá además debe considerar la posibilidad de que exista otro expediente, porque allá no se acumulan. Es decir, lo que se conoce en este momento, porque es lo más antiguo y es lo que Estados Unidos invocó para la detención de Alex Saab en Cabo Verde, fue una decisión emitida por un gran jurado en 2017, relacionada con este tema de los sobornos y el lavado de dinero en los programas de alimentación y construcción de viviendas en Venezuela. Pero eso no descarta la existencia de otros expedientes que puedan estar relacionados con la investigación que se llevó a cabo contra su socio Álvaro Pulido. Y esto, a ver, a la gente le puede sonar como una especie de filigrana, en fin, pero si ustedes revisan las bases de datos de los juicios que están corriendo en Estados Unidos, hay uno en el que aparece Alex Saab solo y hay otro en el que aparece con Pulido. Entonces allí podría estar todo lo relacionado con la investigación por tráfico de drogas. Pero hasta ahora eso no ha sido invocado. Y yo creo que realmente eso no debe ser su máxima preocupación. Lo que a él más le interesa en este momento es sacar el mayor provecho de la información que posee relacionada con sus actividades para el gobierno de Venezuela. Estamos, María Alejandra, casi seguros de que eso va a suceder. Para los que nos escuchan, simplemente, siéntense y esperen. Si este juicio avanza al punto en que Alex Saab se declara inocente en Estados Unidos una vez que sea presentado, y además de eso, la Fiscalía empieza a entregar los documentos, lo que llaman la fase de descubrimiento, es decir, que todo lo que ha obrado en esa investigación
empieza a ser del conocimiento público. Si eso ocurre, quiere decir que Alex Saab va a juicio y todo será ventilado y que no hubo negociación. Ahora bien, si el expediente queda en el estado en que se encuentra en este momento y Alex Saab, digamos, se declara inocente, pero empieza después este proceso de negociación para ver si de alguna manera se libra de los cargos que le han imputado, el gobierno estadounidense, es decir, la fiscalía, no va a hacer públicos los documentos que hay en su contra, lo cual para nosotros sería, digamos, una pérdida, porque nos interesa mucho conocer la verdad sobre esto, y esa verdad está allí en esos juzgados y en esas agencias que han investigado las actividades de Alex Saab, tanto en Estados Unidos como afuera. Entonces, bueno, esto es cuestión de meses, María Alejandra. Falta un poco de paciencia. Quien te habla cree que él efectivamente va a negociar, pero eso no lo va a librar del todo de pagar algunos años en prisión, porque son 7 cargos. Entonces, claro, en la negociación seguro le van a tumbar algunos cargos, muy probablemente le darán fianza porque consideren que se trata de un hombre no muy peligroso, pero él tiene que hablar, y si ocurre en el camino que los estadounidenses detectan alguna mentira o alguna omisión, como pasó por ejemplo en el caso Andrade, pues el hombre volverá a prisión y afrontará su proceso en prisión. Eso es más o menos el escenario que tenemos allí a la vuelta de un par de meses. Javier Ignacio Mallorca, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, compartiendo información sobre este caso que tanto interés ha generado en Venezuela. Yo les diría que en el mundo, insisto, por la reacción de países como Rusia e Irán, rechazando la posible entrega de este empresario colombiano, enviado especial venezolano, Alex Saab, a la justicia norteamericana. Javier Ignacio, gracias por atendernos. María Alejandra, un inciso muy rápido, porque tú hablas del tema Irán. Es que Irán fue uno de los países que se apresuró a salir en defensa de Saab apenas él había sido detenido, enviando documentos a Cabo Verde, y todo eso ahora está en Estados Unidos. Un placer, María Alejandra, y siempre a la orden. Un gusto, Javier Ignacio, como siempre. Nosotros nos despedimos y nos agotó el tiempo, lo hacemos. Saludos. En nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.